Hola, en el episodio de hoy les traigo una entrevista con dos emprendedores de El Salvador, Nelson Chicas y Charles Rivas de Cadebjo. Ellos son una empresa de desarrollo de aplicaciones móviles y juegos. Su producto más conocido es un juego que se llama Wanapolio, que empezó como un juego físico, jugando con el tema de Monopolio, pero con eh, elementos autóctonos de El Salvador. Y luego esto evolucionó a ser una aplicación para iOS y Android. Y fueron evolucionando la empresa a convertirse a una empresa de desarrollo de aplicaciones para clientes y con proyectos propios. Sin dar mucho más introducción, los dejo con la entrevista, que está bastante interesante y espero que les guste. Bueno, hoy estamos en las oficinas de Cadebjo y hoy es una entrevista un poco diferente. Vamos a tener a dos personas al mismo tiempo, a Nelson Chicas y Charles Rivas, Carlos, Sí, más conocido como Charles. Y ellos dos son emprendedores de El Salvador. Ellos tienen esta empresa de desarrollo de videojuegos y apps. Y quería entrevistarlos siguiendo la historia, ¿verdad?, de emprendedores que he conocido en toda Latinoamérica, El Salvador y Honduras. A ellos los quería entrevistar porque desde que los conocí he visto cómo han ido evolucionando su empresa y han ido creciendo bastante, no solo en las apps que hacen, sino que en personal y en ideas en las que están trabajando. Entonces, me gustaría comenzar primero por el inicio. ¿Cómo empezaron ustedes a emprender? Primero como empresa, ¿verdad? ¿Qué los llevó a formar una empresa? Y como son dos, pues quiero primero preguntarte a vos, tu perspectiva, cómo fue tu inicio y luego a vos, Charles. Fue bien interesante. La primera vez que vi una computadora, lo primero que pregunté fue, ¿tiene juegos? Y casi que desde ese momento yo definí, voy a estudiar ingeniería de sistemas y voy a dedicarme a hacer juegos. Y así, digamos, así pasó toda mi infancia. Yo siempre fui bien empilado con los videojuegos. Y ya la época de decidir qué estudiar en la universidad, pues sí, definitivamente me metí a la parte de sistemas, pero me iba dando cuenta que realmente aquí en el país era bien poco probable que yo me dedicara a, digamos, a los videojuegos, que era lo que originalmente quería. Entonces, pues, además de que yo tenía la convicción propia, porque de verdad me gustaban los videojuegos, mi papá siempre me metió que tuviera empresa, que tuviera empresa. Y la verdad siempre fui de la idea de que si no existe el camino, pues hay que crearlo. Entonces, siempre tuve esa idea en mente. Afortunadamente, resulta que sí encontré una empresa en la que empecé desarrollando juegos y en la que adquirí mucha experiencia y fue mi primer trabajo. Así que, increíblemente, yo creía que no iba a haber oportunidad de eso acá, pero sí hubo. ¿Era empresa de El Salvador? Era una empresa en El Salvador, pero que el propietario era de Puerto Rico. Entonces él traía, y para mencionar, él había trabajado en LucasArts. Entonces yo tengo mucha experiencia en el desarrollo de videojuegos que se me transfirió a través de alguien que trabajó en LucasArts, que tiene mucha experiencia, no tan solo en el desarrollo, también sino en la comercialización y qué es lo que los usuarios buscan. Entonces, pero a pesar de que estaba bien contento yo desarrollando juegos, siempre tenía eso de que quería hacer mi propia empresa. Se dio la oportunidad de que hubo un evento de desarrollo de aplicaciones en el que yo entré. Y entonces, pensando yo con qué participar, dije, bueno, tengo que participar con un juego, porque es de aplicaciones móviles, pero con un juego voy a destacar mucho más. Y eso me va a ser un gran diferenciador. Y pues ahí entra la convergencia con la historia de Charles. Veamos. súper bien oír eso porque lo oigo a diario casi en entrevistas que nos hacen y siempre me emociona y digo, uy, el mejor socio. Igual, en mi caso soy diseñador gráfico, estudié diseño gráfico como profesión, pero siempre fui el alumno inquieto, que quería hacer más, el que le preguntaba al profesor, hey, ¿cómo puedo cobrar? ¿Cuánto me pueden pagar por ese trabajo? Y los demás de la clase siempre me miraban mal, porque siempre quería hacer cosas distintas, pero no era por sobresalir o por
por ser mejor que alguien, yo lo hacía por superarme yo mismo. Entonces, deficiente en las notas, y no por ser malo, sino porque yo andaba en proyectos, ya tenía clientes, yo tenía un par de clientes en otros países, y eso era para mí increíble. Para contarles, cuando tuve un cliente en Estados Unidos que me pagó lo que jamás me hubieran pagado acá en El Salvador, lo que hice, en vez de gastarlo en ropa, en salir de fiesta, creé mi página web. En mi segundo año de universidad, se imaginan toda la crítica y todo, los ojos cayeron sobre mí, para bien o para mal, y fue algo que me costó, pero lo fui evolucionando poco a poco, porque me gustaba sobresalir, hacer las cosas diferentes, y fue así. Siempre mi mentalidad fue tener algo propio, trabajar para alguien, y casualmente mi primer trabajo es mi empresa. Por eso que tengo deficiencias a veces. Y Nelson me dice, vos no tenés responsabilidad a veces, o no tenés esa presión porque no sabes que es un trabajo. Yo le digo, comprendeme, porque sí, nunca tuve un trabajo fijo, solo fui freelancer, y hasta mi primer trabajo fue este. Entonces, otra vez volviendo a la idea, comencé con un proyecto, un parcial, así le llaman a un examen final en una universidad. Entonces, fue crear o contextualizar el Monopoly a cualquier temática. Entonces, yo lo hice con la temática salvadoreña. Un par de intentos habían existido antes, pero yo dije, todavía le hace falta. Entonces, quise hacer algo más profundo, con más calidad todavía y más riqueza cultural. Así nació el proyecto llamado Guanapolio, un proyecto universitario que comenzó con la versión física, tiene su historia, se vendían las cajitas, tardaba 3, 4 horas hacer un prototipo. Yo comencé vendiendo casi prototipos, que las mismas personas lo compraban, y algunos me decían, yo ni lo voy a jugar porque se va a arruinar, pero yo lo quiero tener de adorno porque eso va a crecer, y yo voy a decir, yo soy de los primeros que tuvo ese producto. Entonces, bien interesante. Y fue así donde unimos las historias, porque cuando yo iba creciendo con ese proyecto, se acercó Nelson y me dijo que porque no lo llevábamos a la versión digital, a un juego. Y eso en El Salvador ni sonaba en ese entonces, y nos atrevimos nosotros, bajo una mentalidad bien positiva. Si ganamos la competencia, qué bien, si no, igual sigamos el proyecto. Así que creo que ir enfocado desde el inicio nos ayudó. Para sorpresa ganamos, y no solo eso, ganamos muchas más que ya les vamos a comentar, pero fue el inicio. Ahí fue que empezaron. Sí. Una pregunta entonces, cuando ustedes dos empezaron, ¿ya se conocieron a través del juego o ya se conocían antes, eran amigos, o cómo inició esa sociedad? De hecho, solo una vez nos conocimos en una fiesta. Fue la única vez que tuvimos un contacto previo, pero fue así bien. Hola, Teníamos bien buena onda, ¿no? Teníamos amigos en común. Pero todo esto no habían hablado No, proyectos, era otra ocasión. Sí. Ajá, entonces quiero volver a ese punto. Entonces, vos estabas haciendo el juego por el parcial. Sí, Pero lo hice, lo tuve guardado como un año. ¿Y cómo pasó que lo empezaste a vender? La gente te buscó, vos dijiste, voy a hacer un negocio con esto y voy a ir a venderlo a la calle. O sea, ¿cómo pasaste de que fuera una tarea a decir, voy a vender eso? Buen punto, y esto es tipo para emprendedores. A veces las circunstancias o la necesidad, pocos saben. En una entrevista dejé una materia y me iba a atrasar un año. Mi mamá me ayudaba con los pagos de la universidad y me sentí súper culpable. Quizás ni lo sabes, pero hasta fui a pedir oportunidad de trabajo en la empresa en la que me trabajaba. Pero como yo tenía la mentalidad cerrada de mi propia empresa, llegué casi diciendo, pero por proyecto, porque yo no me imaginaba en un lugar fijo, no me imaginaba. Entonces, obviamente, no me iban a contratar. Me dijeron, ahorita vamos a avisar, como cualquier otro lugar. Entonces, eso fue muy divertido. Y fue por eso, dejé la materia e intenté buscar trabajo por primera vez. Y fue que dije, hey, pero ahí tengo esta cajita que a muchos les ha gustado, veamos qué pasa. Y creé una fanpage, un arma. Así como perdemos tanto tiempo en Facebook, si tú lo aprovechas bien, es un arma. ¿En qué año era eso? 2012. 12. Entonces así fue. Y Nelson creo que le fue dando seguimiento.
Me compró una cajita, por cierto, no se la regalé, me la compró. Y entonces decías que hacer una te tardaba, o sea, vos lo hacías vos. Sí, Lo mandabas a imprimir el cartón en una impresora y las piezas. O sea, ¿cómo era hacer un Napoleon en ese día? complejo, no creas que troquel, que nada, todo, como decimos en salvadoreño, bueno, todo se hacía a mano. En El Salvador decimos a pata. Pata. Ajá, entonces me tocaba cizar, cortar cada billetito, ir a un lugar en el centro que no podía llevar nada de valor porque era peligroso, compraba los dados y así, era un proceso de 3 horas. Pero lo hacías por necesidad, entonces querías vender, querías hacer dinero con esto. ¿A cuánto lo vendías? O sea, ¿le ganabas? O al final decís, como, pucha, le metí más tiempo que en ese momento vos lo mirabas como algo que te iba a dar dinero o era más, ¿por qué lo hiciste? O sea, el hacerlo pues de ese momento, ¿qué te llevó? En realidad no fue por dinero, porque era más el sacrificio de crear cada caja. Era la satisfacción de hacer algo que le gustaba a la gente. Yo nunca lo vi como un negocio, para ser sincero, nunca lo vi como un negocio, pero la demanda incrementó y tenía que vender, reinvertir, vender, reinvertir. Entonces no daba abasto. Entonces ahí ya se convirtió en un negocio por la oferta-demanda. Ya. Uh-huh. Y vos entonces entraste en escena, viste la página. Exactamente por la popularidad que le había metido Charles a la fanpage, entró justo en el momento en el que yo estaba pensando con qué participar en el concurso. Entonces ese fue el enlace, yo buscando con qué participar y Charles promocionando su juego. Pero hay algo importante que tenés que comentar, una foto que yo subí, acordate. Sí, de hecho, porque así fue, me mencionaron del juego, en ese momento me mencionaron del juego, pero no en el momentito no lo vi como, con eso vamos a participar. Me mencionaron del juego, entré a la fanpage, empecé a ver todas las fotos y bueno, de lo que más me llamó la atención era que las figuritas con las que se juega, los tokens, estaban hechos de barro, como las figuras típicas de acá de El Salvador. Y entre todas esas fotos tenía una chart que decía como la versión digital, como que era un sueño y que algún día. Fue ese. Y eso fue donde vos dijiste, Sí, esa y ahí foto ese fue fue el yo gatillo. puedo hacer eso. Y ahí está. Entonces con esto vamos a entrar y vamos a participar. Y entonces entramos a este concurso, entramos a otro también y ganamos ambos concursos. Y ahí viene la parte interesante ya cuando creamos la empresa como tal. Porque en el primer concurso que ganamos se acercaron unos inversionistas de Venture Capital de acá del país y nos dijeron, miren, nos ha gustado su proyecto, aquí les dejamos nuestro contacto para que nos busquen si necesitan como capital inicial. En ese momento, obviamente nos llamó mucho la atención, pero estábamos bastante enfocados como en el siguiente concurso porque era prácticamente 15 días después. Entonces nos preparamos para el siguiente concurso y ganamos también. Y ahí estaban presentes también estos inversionistas y ya nos dijeron, miren, no vamos a esperar a que ustedes nos busquen. En 15 días nos reunimos y ahí empezamos Ya para su plan de negocio. realizar. Ya es su plan de negocio. Algo que, bueno, no mucha gente sabe, o sea, aquí en Centroamérica el Venture Capital no es algo que están por Sí, ahí. O sea, de hecho, ¿cómo andaba esa gente ahí? de ¿Qué hecho, oportunidad vieron ustedes? O sea, ¿cómo fue es eso? súper interesante porque a mí me dejó tan choqueado eso, porque para mí eso era historias de Silicon Valley, de Estados Unidos, y jamás creí que acá hubiera algo así. Pero era súper interesante ver que había gente que quería aportar y sobre todo porque de verdad para mí nuestros inversionistas son de las personas más profesionales que he conocido acá. Porque no se limitan simplemente a dar el dinero, sino que capacitan y se esfuerzan bastante en tener toda la foto, en vez de simplemente dar dinero y bueno, ahí van ustedes. Entonces, esa reunión con los Venture Capitalists, ustedes, ¿cómo fue la relación ahí de inicio? ¿Ellos les pidieron como un plan de negocio o les dijeron, pintame la visión de lo que quieren hacer en los próximos años? ¿Cómo fue esa primera reacción con la que ustedes salieron al final con dinero pues, de inversionistas? ¿Cómo fue eso? Primero que nada, quizás sí es de destacar que ellos nos dijeron que para ellos lo importante era la pasión con la que uno vende un proyecto, con la que uno se esfuerza.
porque ellos enfatizan, uno puede fallar en un proyecto y es normal, pues, es cuestión de evolución. Pero si uno tiene como las ganas y el espíritu de seguir trabajando en otro proyecto, uno puede fallar en un proyecto, pero puede abordar uno nuevo y que ese funcione. Ese y la atención a los detalles, porque sí hay algo que sí debo mencionar, es que le pusimos un increíble detalle a Guanapolio. A pesar de que fue un prototipo, nos esforzamos bastante en que fuera bien llamativo y que definitivamente rompiera esquemas aquí en el país, no solo por ser un juego, sino porque fuera algo de calidad. Entonces, esas dos cosas le llamaron la atención a ellos. Nos mencionaron que querían saber cuál era nuestra experiencia. Entonces, le mencioné yo mi experiencia en el desarrollo de videojuegos y Charles sobre sus inicios ya como emprendedor. Y por supuesto que cuál era nuestro plan de negocios. Porque nuestra idea siempre fue juegos, desarrollar juegos, eso es lo que nos gustaba. O sea que el negocio en el que invirtieron no fue vamos a hacer Guanapolio la gran cosa, sino que fue más ustedes como desarrolladores de ideas de juegos y que este era una primera... Ese era un primer producto. Y el plan de ustedes es hacer varios. Exactamente, así fue. Y todo eso fue en el 2012. O ya en el 2012. Las primeras reuniones fueron en el 2012, pero ya, digamos, se empezó a formalizar todo en el 2013. Al inicio, y a mitad de 2013 ya estábamos constituidos formalmente. Y si adelantamos ya el reloj hasta ahora, ¿cómo ha sido? O sea, ¿ha sido como ustedes lo esperaban? ¿Qué retos han tenido en el proceso de realmente dedicarse a hacer juegos? ¿Les fue bien con Monopolio como juego? ¿Han sacado otros en medio? ¿Cómo ha sido la historia ya después de ese momento Sí. a hoy? Pues mejor de lo que esperábamos. Relacionarse, estar en una sala de reuniones con empresas que tú solo mirabas en publicidad y que al menos yo como diseñador gráfico creo que es poco probable que haya llegado a estar reunido con ellos, porque si hubiera seguido un lineamiento normal, lo que un diseñador promedio espera, jamás hubiera tratado con grandes marcas o empresas, hubiera tratado la agencia de publicidad a la que yo hubiera trabajado y se hubiera desligado y yo era una mano más. Nosotros actualmente ya vamos a comentar un poco marcas internacionales con las que hemos trabajado y 5 jóvenes, 26, 27 años que tenemos, hemos estado reunidos no con los gerentes de marcas, de marketing, sino que hemos tratado directamente con dueños de esas empresas, así que más de lo que hubiéramos imaginado. Sí. Ha costado. ¿Cuántos años tenés ahorita vos? 26. A tus 26 años ya está. O sea, trabajando como empleado en una agencia nunca hubieras llegado a estar a ese nivel. Para ser sincero, hubiera costado muchos años. Actualmente hasta me sorprendo y siempre lo digo, es como que bien se siente tratar directamente con la persona de arriba, sí, y que te respeten, aunque seas joven, que tienen ese aprecio, y quizás no como persona también, pero por tu trabajo, porque tú sabes, como equipo te valoran y te tratan con respeto, y tú llegas bien posicionado. Entonces, para mí supera las expectativas de lo que hubiera querido lograr, y no digamos trabajar para otros países en el mundo. Entonces, ahorita ustedes, ¿la empresa qué es? ¿Qué hacen? No hacen solo Monopolio, ¿verdad? ¿Qué hace la empresa? De hecho, es bien interesante. Empezamos nosotros con la idea de hacer más juegos, pero en el camino nos dimos cuenta de que aunque era nuestro sueño, la demanda de los usuarios, y porque al final una empresa vive por lo que los usuarios necesitan, eran más aplicaciones. Entonces nos dedicamos bastante, la mayor cantidad de esfuerzo a hacer aplicaciones, pero siempre teníamos eso de desarrollar juegos, y siempre que podemos tratamos de evangelizar a los clientes de que un juego es lo que necesita, un juego se ajusta perfectamente para los objetivos que tiene, y siempre tratamos de hacer, digamos, juegos, porque es de verdad lo que nos apasiona, aplicaciones también, por supuesto, pero es nuestro objetivo. Cadejo en sí desarrolla soluciones interactivas. En esto van incluidos juegos, aplicaciones, realidad aumentada y realidad virtual. Tenemos ese enfoque de soluciones interactivas porque nos enfocamos mucho en experiencia de usuario, en que el usuario interactúe y en hacer productos que sean de utilidad y que generen usuarios recurrentes.
Esto a través de muchos tipos de interacción, de gamification, entre otras cosas que te podría mencionar. Eso específicamente es a lo que nos dedicamos. Ok. Y ustedes como socios, pues cuando empezaron, solo eran ustedes dos, ¿verdad? O sea, no tenían empleados o alguien. ¿Cuándo fue como que creció el equipo? Ahorita, hoy que llegué, teníamos este cuarto lleno como de 20 personas que estaban acá, no sé cuántos, pero han crecido, pues. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo fue su primera contratación y para qué contrataron a esta persona? ¿Qué era lo que iba a hacer? ¿Y cómo han aprendido de crecer un equipo como están hoy? De hecho, esa es una historia bien interesante y que podría servir de lección para los emprendedores. Resulta que empezamos súper bien. Empezamos la empresa con un cliente muy bueno. Y entonces empezamos la empresa, Charles, a otra persona que contratamos, yo, empezamos 3 personas. 2 mesas, ¿verdad? Solo 2 mesas. Nosotros decimos que es como un cibercafé. Básicamente no, era menos, ahí no era cibercafé todavía. Era 2 mesas, 3 computadoras y así empezamos nosotros. Empezamos súper bien con un cliente que era de Estados Unidos, tenía una gran demanda por nuestros servicios, entonces nos enfrentamos al primer reto. No había personas capacitadas acá. Entonces, eso nos limitó bastante a crecer con el ritmo que queríamos, porque realmente el cliente nos demandaba personal, pero no podíamos nosotros suplir porque no había personal capacitado. Entonces empezamos la tarea de nosotros capacitar gente y así ir agregando de poquito en poquito personas al equipo. El gran problema y la lección para los emprendedores es que no hay que poner todos los huevos en la misma canasta. Porque ese cliente era tan grande y tan bueno que básicamente nos absorbió totalmente, toda nuestra fuerza laboral estaba con este cliente y bueno, por cuestiones internas el cliente dijo, bueno, ya no voy a requerir de sus servicios y nos enfrentamos a la realidad de que nunca habíamos hecho esfuerzo de venta por haber estado acostumbrados netamente solo a este cliente. Y éramos varios. Y éramos bastantes. Pero por suerte, y creo que esa es una de las mayores retribuciones que nos ha dado Guanapolio, es que para PR, Guanapolio ha sido una excelente herramienta. Nos dio a conocer en muchos lados y de hecho les puedo decir casi que el 70% de los proyectos que hemos tenido, digamos que regionalmente ha sido a causa de Guanapolio. Porque nos conocieron a través de esto. Les abre las puertas. Nos abrió las puertas. Exacto. Entonces, siempre nos buscaban empresas. Y a pesar de que perdimos a este cliente porque él se retiró, siempre nos cayeron proyectos, afortunadamente. Y desde ahí entonces nosotros ya pusimos más esfuerzo en captar tener varios clientes. Y no centralizarnos solo en uno, a pesar de que sea muy bueno y que tenga muy buena demanda. No es muy adecuado centrarse en un solo cliente, o al menos tener un plan de respaldo. Sí. Y entonces ahorita ustedes tienen una operación que se basa en darle servicio a clientes de desarrollo de juegos o de apps, pero siempre tienen sus juegos propios, sus proyectos propios, o cómo lo manejan. Tienen las 2 líneas, le dan más peso a una, a la otra, ¿cómo operan ese? Ahorita principalmente desarrollo de terceros, pero ahorita que ya estamos un poco más estables, por así decirlo, económicamente, ya venimos y con nuevo personal que tenemos, con mucha experticia en juegos, es parte de la visión y ya lo estamos implementando hace pocos meses, tener desarrollos propios, no solo de juegos, sino que ya Nelson les comentará adelante parte de la visión que tenemos, pero juegos es lo que estamos implementando ahorita y no para un target salvadoreño. Guanapolio fue una muestra, fue un reto a nuestras capacidades y vimos que fue exitoso. Hoy venimos ya a entrar a mercados más grandes. Para mencionar, estamos trabajando un juego a México, cuyo target ya neto es de 18.2 mexicanos, luego de todos los estudios. Entonces, de tener a unos 13 millones de salvadoreños, venimos ya a las grandes ligas. Y eso siempre para un cliente, pero aún así vamos como por niveles.
ese nivel ya viene a un target mucho más grande, pero ya queremos tener el sello Cadepo en juegos que sean virales. Entonces ya estamos trabajando en eso. Excelente. Y de hecho hay algo que nos gusta bastante a nosotros y no es simplemente, no, por supuesto nos encanta hacer aplicaciones, juegos y soluciones interactivas, pero creo que nos gusta más crear y nos gusta crear productos propios. Monopolio fue uno, estamos creando aplicaciones propias también, juegos propios también. Y de hecho el próximo año va a ser un montón de sorpresas porque hemos implementado una nueva metodología aprovechando todo el personal que tenemos, que se lo resumo, vamos a tener 10 prototipos de juegos cada 2 meses. Entonces, en un año vamos a tener 60 prototipos de videojuegos y los vamos a exponer al público para que los puedan jugar, para que voten y para que nos den el feedback de qué es lo que les parece mejor y al final poner el esfuerzo en los juegos que más nos parecen, porque al final creo que sí es el sentimiento de todos, que juegos es lo que más apasiona a la gente. Por ejemplo, decir, a mí me gusta, de verdad, lo acepto, que me pregunten de qué trabajas haciendo juegos, nadie te cree. Y de ahí viene el otro empujoncito, vamos, yo de Monopolio. Sí, sí que muchas gracias a muchas bebidas que me han invitado en muchos lugares. ¡Ey, qué chido! Yo lo jugué, mira, en los bancos. Mira, yo ando acá, mira, ¡ey, sí! Mira, mi hijo, no sé qué. Entonces, eso es como lo que más apasiona y es como una parte de la promesa de venta de nuestra empresa. Vénganse acá, vamos a hacer cosas cool, cosas que se salen de lo convencional, pero sobre todo vamos a hacer juegos. Qué bueno. Entonces, creo que quería preguntarles, ya vimos más o menos cómo han evolucionado y ustedes qué sienten que es lo que recomendarían cada uno a alguien que está pues escuchando esto o leyendo el libro cuando sea ya un libro, ¿qué le recomendarían a alguien que está en la situación que ustedes estaban cuando empezaron? ¿Creen que qué lo llevó a ustedes a dar ese salto? Pues, quiero hacer esto. Yo creo que un emprendedor es bien interesante. Un emprendedor para un emprendimiento quizás puede tener mucho significado, porque para mí está ligado como el éxito que uno puede buscar y el éxito depende de cada persona. A mí quizás lo que me llevó a emprender es que a mí me gusta crear cosas y quiero tener libertad de crear. Siendo empleado, estoy limitado a lo que me digan que tengo que hacer. Entonces, el único camino que tengo yo para hacer las cosas que yo quiero y crear, inventar cosas, es tener mi propia empresa. Y eso quizás es mi principal motivador. Al final vean que ustedes van a pasar mucho tiempo de su vida trabajando. Y idealmente tiene que ser trabajar en algo que a ustedes les gusta. Y si ganan dinero por algo que a ustedes les gusta, pues creo que es el sueño dorado de muchos. Para mí es bien importante y un consejo para todos, que conozcan bien a su cliente. Eso es muy importante y de hecho por eso es la metodología que les mencionaba de sacar 60 prototipos de juegos en el año, porque van a ser prototipos sencillos que solo van a mostrar como la idea de un juego y el potencial que tiene como para que le guste a la gente. A partir de estos 60 prototipos vamos a ver cuáles son los que tienen más popularidad, vamos a saber que eso es lo que le interesa a la gente y en eso vamos a aplicar ya el verdadero esfuerzo para hacerlo crecer. Eso es sumamente importante y que se arriesguen. Realmente cuando yo empecé como emprendedor, cuando ya estaba involucrado en toda la comunidad emprendedora y todo, uno se da cuenta que hay más oportunidades de las que uno cree. Por ejemplo, si no hubiera sido porque entré a este concurso, no hubiera sabido que existen inversionistas acá en el país, que eso es, de verdad, es todavía para este año, a mí me parece que es sorprendente todavía, pero no me hubiera dado cuenta si no hubiera entrado. Igual, lo más valioso de eso es los contactos, porque justamente en este momento estamos reunidos en esta entrevista porque te conocí en un evento, y eso es lo importante, las conexiones que uno logra entrando ya, digamos, allá a la comunidad emprendedora. Sí, súper buen consejo. ¿Y vos qué recomendás en el caso ya de tu experiencia? En mi caso, yo soy más de acción. Hoy que tú viste todas estas personas acá, ya no eran horas laborales.
estaban porque ellos querían estar acá, porque les gusta. Entonces es parte que nosotros transmitimos. Señores, juntémonos, hagamos cosas grandes. Yo soy más de acción. Si algo lo vas a hacer, no lo pensés, no lo publiques, hacerlo. Y el camino es difícil. Comenzar. No dudo que nos va a ir mejor aún, que va a haber más posibilidades económicas, pero igual, eso no lo hace fácil. El dinero no es una herramienta nada más. Ser emprendedor es difícil, hay altos, hay bajos, es un camino por recorrer, pero se disfruta porque es algo que tú lo estás viviendo. Entonces, hacerlo, no quedarse con las ganas. ¿Por qué? Si te quedas con las ganas, al rato vas a leer otro libro que alguien ya lo hizo en otro país y ya hizo mucho dinero, ya cambió el mundo y vos, hey, pero era mi idea, sí, pero no la hiciste. Entonces, es parte de lo que yo recomiendo. Así como otro conjunto de ideas que se me vienen, hacer las cosas bien, hacer las cosas éticas, hacer las cosas transparentes, eso te va a ayudar. Si vos tenés mentalidad de hundir a otros emprendedores para vos crecer, estás mal. Puedes crecer un rato, después para abajo, hacer las cosas bien, decirle, démonos la mano, seamos más grandes. Creo que es parte de lo que nos ha ayudado bastante. Así que un emprendedor tiene que ser de acción, no solo de palabra. Como dijo Nelson, arriesgarse. Nosotros todos los días nos arriesgamos. No me vas a dejar mentir, todos los días nos arriesgamos en cosas, decisiones, presupuesto, pero de eso se trata, es rico. Así que no se queden con las ganas, háganlo, que espero leer para la segunda edición de ese libro muchos más jóvenes emprendedores que nos van a seguir, porque igual todos nos inspiran, nos inspiramos entre todos, y esa comunidad de juntarse con personas locas como ustedes, es bueno, se inspiran. Es chido ir a esas charlas de emprendedores, porque no solo vas a oír, sí, mira, gané eso, tengo tanto pisto. Al revés, comenzar desde abajo, me costó, me di duro, me batearon, fallé, fracasé, quebré, y así vas, te comprendes con estas personas, pero lo intentaron una, dos, tres veces algunos, y miren hoy, estamos aprendiendo de ellos, y muchos están en este buen proyecto. Bueno, les agradezco por su tiempo y todas las historias que han contado. Creo que al final, pues, la conclusión y parte de lo que estamos aprendiendo aquí juntos es lo que has dicho, pues, hay que hacer las cosas, hay que arriesgarse, no hay que quedarse en el área segura, pues, Sí, que salir y probar, y si no funciona, probar otra vez. Y eso es algo importante que me gusta bastante de toda la filosofía del emprendimiento. Aquí, digamos, no vemos mal el fracaso. El fracaso es parte del crecimiento. Quizás es importante tener fortaleza emocional. O sea, se equivocan una vez, no se sientan mal por un error. Solo véanlo como un aprendizaje para la siguiente vez que lo intenten. Simplemente así es. Sí. Bueno, vamos a dejarlo ahí con esa muy buena lección de Nelson. Y bueno, gracias Charles, Nelson, y saben, hacerlo pues.